Muy buenos días, nos encontramos una vez más desde las instalaciones de Diario Expreso en la ciudad de Guayaquil. Una entrevista, esta vez pues de nuevo desde las redes sociales del diario, específicamente en Facebook. Saludamos pues a todas las personas que se empiezan a conectar a esta nueva entrevista. Quien nos acompaña hoy es el señor Paul Carrasco, líder del movimiento Juntos Podemos, lista 33. Exprefecto de la provincia de La Suay, también ex candidato a la alcaldía de Cuenca. Nos acompaña pues desde las instalaciones de Diario Expreso aquí en la ciudad de Guayaquil. Señor Carrasco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sí quisiera empezar pues consultarle, sé que usted ya anunció su precandidatura a la presidencia, ¿es correcto? Bien, buenos días y gracias por la invitación. Siempre es un gusto y saludo a la ciudadanía que nos ve. Yo no lancé, fue una propuesta de la provincial de nuestro movimiento del Guayas. Okay. Sí, luego apoyada por la de Tungurahua y por la de Cotopaxi. Así que efectivamente nosotros fue un planteamiento para la candidatura. Okay. Sí, y creo que con responsabilidad, más allá de los procedimientos que se tengan que seguir, jurídicos, etcétera, dijimos que no, que una precandidatura, porque además creo que hay que ir llegando con el mensaje a la ciudadanía, a ver qué es lo que pasa, si hay aceptación, y luego porque no hay que cerrar la puerta también a una posibilidad de un gran pacto social y político en el país. Correcto. ¿Y cómo avanza eso? ¿En la balanza pesa más su candidatura o un pacto con algunas otras alianzas? No, yo creo que pesa más, y lo digo con toda la sinceridad, ¿sí? Yo creo que pesa más un pacto o un gran acuerdo social y de diálogo en el país. Es necesario, a ver, rápidamente, no se necesita, es muy complicado, digamos, llegar a un acuerdo electoral, pero hay que intentarlo. Pero yo creo que hay que, en los intentos que yo he tenido sobre la construcción de un proyecto de unidad, creo que ahora hay que darle la vuelta y empezar por ponernos de acuerdo en 2 o 3 puntos. Ojalá los precandidatos o los posibles candidatos nos pusiéramos de acuerdo, a ver, en seguridad, en empleo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas? Y sobre eso, ojalá el que gane lo aplique y los que pierdan apoyemos por lo menos en esos puntos para darle gobernabilidad y generar por primera vez en la historia democrática de la República un pacto con políticas de Estado a mediano y largo plazo. Ahora, usted me dice, bueno, que tiene experiencia en este tipo de ámbito de intentar lograr pues pactos o acuerdos o alianzas con algunas organizaciones políticas. Quería consultarle por qué, por el tema de la unidad. La unidad en su momento se intentó para las elecciones del 2017, si no me equivoco, no se logró. ¿Qué se aprendió de esta unidad que no volvería a repetir Paul Carrasco en este momento? A ver, primero creo que, no sé si la experiencia es positiva o negativa, pero de todas maneras, yo creo que de las experiencias o de los errores también se aprende, ¿no? A ver, me parece a mí que primero la situación política del país ha cambiado. Okay. ¿Sí? Si bien este rato estamos en un país complicado económicamente, que no tiene un norte económico, no tiene una propuesta real en términos económicos, no hay un plan en lo político y social y no hay liderazgo en la gestión administrativa del Estado. Sin embargo, creo que hay la posibilidad democrática de conversar y hablar, que ese sí ha sido un espacio que ha generado este gobierno. En ese marco creo que la realidad nos permite reconstruir o deconstruir la posibilidad de diálogos. Eso por un lado. Lo otro es que creo que el aprendizaje es que definitivamente aquel que no quiere dejar sus espacios o no quiere dejar sus egos, ¿sí? Ese no puede entrar en un proceso de conversación y de búsqueda de un pacto político y social, ¿no? De un acuerdo político y social. Entonces, yo creo que este acuerdo debería darse entre los sectores sociales, la ciudadanía, pero los sectores políticos y aquellos líderes que efectivamente tienen ganas de construir una propuesta de país distinta. Porque, ojo, ¿no? El próximo presidente la tiene muy complicada. Y no podemos tener un presidente que se la pase criticando al anterior. Porque quienes estamos enfrentando este proceso, se supone que estamos preparados incluso psicológicamente para resolver los problemas y no pelear las batallas del pasado, sino pelear las batallas del futuro. Ahí yo creo que me parece a mí que es necesario también darle un mensaje a la ciudadanía. Mire, en el caso de la unidad,
no se dio un mensaje a la ciudadanía en términos de decirle que es normal y es bueno construir un proceso de diálogo. Entonces, en el caso de la unidad, cuando intentamos este proceso, ¿qué pasó? Los ciudadanos decían, ya están en la troncha, ya están en la... ¿sí? Y muchos sectores políticos que no eran parte, entonces decían, ya están en este proceso de distribuirse el poder. Y no es así, pues. El tema es cambiar la cultura. El tema es cambiar la cultura, y el problema es que nos enseñaron de que todo el mundo ocupa su puesto. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, ¿sí? Yo no soy político y está haciendo política, y resulta que por debajo de la mesa todo el mundo conversa. A la ciudadanía hay que decirle la verdad. Es normal conversar y hay que hacerlo públicamente. Eso en democracia es correcto, el diálogo. Y ojalá, ¿sí? La gente, yo creo que hay que generar un proceso de viabilidad en donde la gente empiece a ver esto como positivo. Y luego, obviamente en ese marco, ojalá pudiéramos firmar un acuerdo en 2, 3, 4, 5 cosas entre precandidatos, y que allí el que gana se comprometa a gobernar con eso. Y los que pierden le den gobernabilidad por lo menos en esos puntos. Eso sería un cambio en la cultura política, ¿sí? Y de la gestión del Estado absolutamente histórico. Señor Carrasco, el error de la unidad tal vez no fue haberse creado, haber nacido con la idea de que el exalcalde, bueno, entonces alcalde Jaime Nebot, iba a ser el candidato de la unidad, porque cuando ya salió el Partido Social Cristiano a lanzar la precandidatura de Cynthia Viteri, la unidad comenzó a resquebrajarse. No, yo pienso que en ese marco, para ir viendo el futuro, ¿no? A ver, en ese marco creo que puede haber sido un error pensar que a lo mejor Jaime Nebot iba a ser el candidato, pero creo que en definitiva él siempre habló con frontalidad, pero me parece, sí, que el error fue primero el no consultar ciertas decisiones frente a un proceso amplio. Luego, cuando lo quisimos arreglar, sí, en cambio, se descartó a ciertos sectores. Es decir, se distribuyeron los espacios sin ser inclusivos. Creo que ese fue un error de lado y lado, ¿no? Y a lo mejor en nuestro caso fue tal vez el no transparentar nuestra posición frente a la necesidad de ser inclusivos. Pero yo creo que hay que ir construyendo un país, ¿sí?, en perspectiva de decir, bueno, si no podemos llegar a un acuerdo electoral, que es complicado, por lo menos intentemos entonces construir un acuerdo sobre el modelo a gobernar, ¿sí? Sobre el modelo a plantear para gobernar. Correcto. ¿Se sentaría de nuevo a comerse una fanesca con Mauricio Rodas y con Jaime Nebot, ya que se acerca la Semana Santa? Claro. Mire, yo creo que hay que conversar con todos. Okay. Sí, el país tiene que entender que debemos entrar en una nueva dinámica de diálogo, sí, y sobre todo, Juntos Podemos practica la democracia para la convivencia, ¿sí? Es decir, respetando la diversidad ideológica, de pensamiento, de expresión, la diversidad étnica. Y entonces, nosotros creemos que hay que conversar con todos. Incluso hay que decirle a los ciudadanos con transparencia. A ver, más allá de la situación actual, hay que sentarse a conversar con el movimiento indígena. Hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos con el correísmo. Porque tarde o temprano, aquel que llegue a gobernar va a tener una asamblea seguramente con representantes del sector de indígena, del sector de Rafael Correa, y hay que decirle la verdad a la gente. Esto no se puede arreglar por debajo de la mesa, o no se puede arreglar en base a enfrentamientos. Es necesario entonces sentarse a conversar con todos los sectores. Eso es lo normal y eso es lo racional, sin claudicar principios y sin dejar que la justicia haga su trabajo, porque indudablemente en democracia la institucionalidad del Estado debe tener independencia. Ahora, obviamente debería ser lo normal, como usted lo describe, que todos se sienten a conversar y llegar a acuerdos en determinados puntos, pero no, lo que usted dibuja no es complicado. O sea, verlos a todos, a Partido Social Cristiano, Creo, Correísta, Suma, Juntos Podemos, a todos intentando llegar a algún acuerdo. A ver, complicado es, pero yo le voy a decir, o sea, es necesario en este país decirle que todavía hay oportunidad, porque tarde o temprano, supongamos, no lo intentamos ahora, sí, no se intenta ahora, pero cuando cualquiera de los que estén en este proceso, cuando lleguen a gobernar, van a tener que sentarse, ¿sí? Y entonces, yo creo que es necesario empezar a decirle a los ciudadanos, en 4 años no vamos a cambiar todo. Hay que decirle la verdad.
Mire, hay que ser frontales. Todo el mundo quiere que en 4 años se cambie salud, educación, trabajo, empleo. Cada uno quiere que se arregle el tema de la ley de comunicación, el otro quiere que se arregle la ley, del seguro social, el tema económico. A ver, tenemos que entrar en un proceso de priorización y de planificación a corto, mediano y largo plazo. El próximo gobierno debería tener un objetivo, que la gente y los sectores políticos y sociales decidan. Pero no se va a poder resolver todo, entonces necesitamos entrar en un plan de Estado. Y ahí, si bien es complicado, ¿sí?, pero yo creo que de todas maneras preferible intentarlo ahora para ir construyendo antes de las elecciones una cultura de diálogo frente a los ciudadanos, que peor llegar a gobernar y no tener la posibilidad, primero, de que la gente entienda lo que es dialogar con los sectores. Y luego, sí, la posibilidad de entender que efectivamente el país tiene que entrar en un proceso de construcción de políticas públicas a largo plazo. Si no, no lo vamos a hacer. Si no, no vamos a lograr. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a pasar con la industria? ¿Cómo vamos a resolver un déficit de 4.500 millones de dólares anuales? Mire usted, solo le voy a decir, es algo súper complicado, pero hay que tener claro. Fíjese usted que hasta el año 2029 tenemos un promedio de más o menos pago de 5.000 millones de dólares anuales de deuda, más el déficit que tenemos, ¿sí?, más el gasto corriente que en el año 2019 fueron 9.000 millones de dólares. Imagínese usted, con una inversión pública que ha bajado impresionantemente a 5.000 millones de 11.000 millones de dólares que llegó. Entonces, por favor, si no nos ponemos de acuerdo y damos prioridades, no vamos a resolver los problemas del país. Correcto. Paul Carrasco dispuesto a conversar con todos. ¿Con quienes ya existen actualmente acercamientos concretos? No, con nadie. ¿Con nadie? No, con nadie. O sea, hemos conversado con todos los sectores, pero concretos, nada. Nosotros pensamos que sí, hay que ir conversando, ¿no? Pero más allá de la amistad que uno tenga, no hemos llegado a concreciones, porque de hecho Juntos Podemos es un partido y es un movimiento, digamos, es un movimiento nuevo. Si bien tenemos 10 años de construcción, que usted lo conoce, sin embargo, tenemos 2 años de vida jurídica y creo que estamos en un proceso de fortalecimiento interno, de estructuración, de organización y de darle a conocer también al movimiento, a la ciudadanía, cuáles son nuestros planteamientos. Entonces, en el proceso iremos conversando, pero por ahora no hay nada concreto, ni pensamos que es el momento todavía, creemos que hay algunos meses para hacerlo, ¿no? Pensamos que sería entre julio y agosto. Correcto. ¿Acercamientos con el movimiento indígena, tal vez? Sí, claro, hay que hacerlo, y hemos conversado con varios sectores indígenas y habrá que seguir haciéndolo. Sin embargo, ellos tienen que pasar un proceso, ya en el tema político-electoral, ellos tendrán que pasar un proceso de primarias en sus organizaciones de base, es complejo, ellos tienen un sistema participativo muy interesante, tendrán que pasar su proceso de selección interna, luego en la CONAIE y luego en las primarias también en Pachacuti. Es decir, entonces hay un proceso que hay que dejar que el movimiento indígena lo transcurra y hay que respetarlo además. Correcto. Bueno, eventualmente, si las cosas siguen su curso, posiblemente lo podremos ver a usted en la papeleta. Sí quisiera saber cómo ve la organización que está haciendo el Consejo Nacional Electoral del proceso electoral. Su presidenta pasó por un juicio político, bueno, lo superó o mejor dicho, no avanzó hasta el pleno de la Asamblea. Vemos que actualmente dentro del Consejo existen todavía pugnas entre algunos de sus miembros, un grupo de mayoría y otro grupo de minoría, y será este Consejo quien sea el árbitro de las próximas elecciones. ¿Cómo lo ve Paul Carrasco esta mirada tal vez a largo plazo de cómo va a ser la organización de las elecciones? Sí, yo soy de los que creo primero que hay que confiar en la institucionalidad. O sea, ya pues hay que darle con lo que tenemos, ¿sí? Creo que cada uno juega su rol histórico y las instituciones están representadas por personas y cada persona tiene que jugar su rol histórico y la historia sabrá juzgarle si hizo bien o hizo mal. Entonces, prefiero confiar en la institucionalidad. Y luego, nosotros somos un movimiento y mi historia política, desde la prefectura de la SUAY y desde la SUAY y Cuenca y en el país, siempre me ha tocado jugar con árbitro en contra, con equipos mucho más fuertes, ¿sí? Con organismos en contra y con la cancha inclinada en contra. Entonces es como cuando un equipo de fútbol pequeño va a jugar contra los grandes, ¿no es cierto? Contra el árbitro, contra la Conmebol, contra el equipo más grande, eso toca.
y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y mientras más juguemos sin tener compromisos con nadie, mucho mejor, porque eso nos va a permitir gobernar con la ciudadanía, con los sectores, oyendo a la gente y sin los intereses o los pagos de favores, ¿sí? Que es lo que más complica normalmente en la política. Bueno, eso toca, dice usted, pero no debería ser así. Por lo menos tener un árbitro imparcial, ¿no? Sí, debería ser equitativo y justo, ¿no es cierto? Empezando desde la distribución de los recursos, debo decirlo, es decir, mire usted que en este país recibe recursos la izquierda democrática, recibe recursos los socialistas, que yo estoy de acuerdo si cumplirían o no. Yo creo que no cumplieron los requisitos, sobre todo el Partido Socialista. Sin embargo, a Democracia Sí, a Juntos Podemos, ni siquiera se le toma en cuenta en el cálculo, que somos movimientos nuevos. Entonces, pero yo creo que eso es parte de el aprendizaje democrático que nosotros debemos tener, y también a los ciudadanos hay que decirles, ¿sí? Más allá de lo que se quiera vender, si es que es complicado o no, depende también de ellos. Depende de que los ciudadanos escojan, no por primera vez, ¿sí? A alguien inexperto, ¿sí? O improvisado, que se escoja gente, a estadistas que tengan propuesta, que escuchen a la gente, que sepan de administración pública, pero que también la gente sepa que es necesario también escoger bien, pero con votos masivos, es decir, inclinar la balanza a favor de tal o cual candidato de forma contundente. El ciudadano también tiene responsabilidad aquí, y luego en el gobierno nosotros decimos que esto es corresponsabilidad. Pues. Resulta que el otro día, por ejemplo, fíjese, yo veía en una noticia en uno de los canales de televisión nacional que un grupo de un barrio en un sector de una ciudad se quejaban porque había un poste caído allí, un árbol, durante varios meses. Sí, efectivamente esa puede ser responsabilidad del municipio, pero por Dios, la ciudadanía también tiene que organizarse. La ciudadanía puede resolver esos problemas y ayudar a que eso se resuelva, más allá de que paguen impuestos y tengan derecho a recibir el servicio. Claro. Pero por otro lado, por ejemplo, si queremos hablar de seguridad, uno de los temas es cómo la ciudadanía se involucra, entonces esto es corresponsabilidad. Ahora, para ir concluyendo, ¿cuáles serían los puntos en una eventual mesa con otras organizaciones políticas que llevaría Paul Carrasco y Juntos Podemos? Estos son los puntos, esta es nuestra propuesta para empezar a conversar. Primero, la autonomía de los territorios. Donde se produce, se declara, y donde se paga, ¿sí? Se queda esa plata. Primero. Segundo, un plan de ordenamiento productivo con prioridad en la agricultura. Es decir, ¿sí? Apostamos a producir lo que se sabe producir por territorios, a darle especificidad. ¿En qué resumo esto? Un producto, un territorio. Varios productos, un territorio, ¿sí? O un producto en varios territorios, pero hay que organizar la producción. Y eso tiene que ir con la baja de intereses en el sistema financiero privado y público, ¿sí? Es necesario. Y baja de impuestos. Luego, ¿sí? El otro punto que llevaríamos es el de la innovación tecnológica. El país tiene que dar un salto con la educación a la innovación tecnológica. Eso implica que hay que trabajar por medios virtuales, hay que desarrollar coworking, hay que desarrollar microempresas desde el punto de vista virtual. Los agricultores tienen que enlazarse a un modelo de desarrollo tecnológico de empresas de prestación de servicios, de control de precios, etc. Es decir, la gran evolución tecnológica del Ecuador, con un modelo educativo que priorice lo siguiente. Primero, desde la escuela, ¿sí? Estudiantes con internet gratuito, y además de internet gratuito, acceso a tablets, a computadoras. Para aprender a manejar absolutamente los teléfonos, tenemos que volvernos expertos en manejo de teléfonos, en manejo de computadoras. En el colegio, desarrollo de tecnología. Y luego, cuando pasen a la universidad, preuniversitario, donde hay el equilibrio y donde se le da la orientación vocacional, pero para que los estudiantes escojan carreras relacionadas con la capacidad productiva de su territorio, de su provincia, de su cantón. Y finalmente, la participación social, es decir, salirnos de las estructuras políticas y pasar a un modelo de gobierno con la ciudadanía. Eso implica menos gobierno y más pueblo. Perfecto. Señor Carrasco, termino con esta pregunta de Pedro Chan. ¿Usted está dispuesto a deponer su precandidatura o cree que es el único? No, ¿cómo va? No. Yo creo que hay buena gente en todos lados. Y hay gente preparada en todos los sectores. Sí, por lo tanto, hay gente buena. Sí, hay gente. Más somos los buenos que los malos.
Por lo tanto, es indiscutible que si hay que deponer la candidatura, pues habrá que hacerlo. Ojalá se den las condiciones, ojalá también haya en los otros sectores ciudadanos y precandidatos y sectores políticos y sociales que estén dispuestos a encontrar un rumbo para el país, ¿sí? Más allá del tema ideológico, más bien centrados en la posibilidad de la diversidad, la convivencia entre ecuatorianos. Así que, claro, nosotros pensamos que si es necesario se deja la candidatura al lado, pero depende ya de una propuesta de acuerdo nacional. Perfecto, correcto. Le agradecemos muchísimo por la visita. Les agradecemos también a todos quienes se han conectado y también pues aportado con sus comentarios durante esta entrevista que la realizamos desde las instalaciones de Diario Expreso en la ciudad de Guayaquil. Le agradecemos de nuevo al señor Carrasco por esta oportunidad y por el tiempo que nos concede, y será pues hasta una próxima oportunidad.